Para el C5N, según la UCA, en enero la pobreza habría alcanzado el mayor valor en 20 años. Estamos hablando del 57% de pobres. El Observatorio Social de la UCA estima que la población en situación de indigencia pasó del 9,6 en el tercer trimestre del año anterior al 14,2. Sí, como escuchan, la indigencia subió del 9,6 al 14,2 en tan solo 2 meses y al 15% en enero de este año. Y el nivel de pobreza pasó del 44,7 al tercer trimestre del 2023 al 49,5 en diciembre y al 57,4 en enero. Estamos hablando de que es el nivel más alto de la serie iniciada en el año 2004. Es el 57,4% en esta oportunidad y en aquel momento, en el año 2004, fue el 54%. ¿Saben cuánto da esto en números? A todo el país habría casi 27 millones de personas pobres. Estamos hablando de 27 millones de personas pobres y 7 millones de personas son indigentes en Argentina. 27 millones de personas pobres y 7 millones de indigentes. Estamos hablando del número más alto desde el año 2004. En aquel año fue el 54%, este año es el 57,4%. Repito, esta es una investigación que desarrolló la UCA, la Universidad Católica, que termina arrojando que es justamente el número más alto desde el año 2004. Vamos a hablar con Ismael Bermúdez, que es economista, que está en línea, para analizar un poco estos números, porque la realidad es que es preocupante. Recién estaba dando los porcentajes en diferencia de el último trimestre del año 2023 y lo que viene pasando tan solo en este diciembre y este enero. Ismael, ¿cómo estás? Bienvenido a La Voz de la Calle. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, alarmados, ¿no? Por estos números. Recién le contábamos a la gente, estamos hablando de 27 millones de personas pobres y 7 millones de personas que están en situación de indigencia. Bueno, mira, era esperable, porque vos te das cuenta que con una inflación del 25,5% en diciembre y otro 20 y pico por ciento en enero, y si además tomás que esa es la inflación promedio, pero si tomás la línea de pobreza y la línea de indigencia que subieron todavía mucho más en un contexto donde no hubo casi aumentos de salarios, no hubo aumento en las jubilaciones, porque en enero los jubilados cobraron lo mismo que en diciembre. Lo único que hubo fue una pequeña ayuda que recibieron aquellos que cobran la UH y la tarjeta alimentaria. Era esperable un salto muy, pero muy fuerte en los niveles de indigencia y de pobreza en Argentina. Este es un estudio que hizo justamente una estimación que hace el Observatorio Social de la UCA, que bueno, siempre ha sido tomado como una gran referencia y anticipándose un poco a los datos que luego va a dar a conocer el INDEC. Bueno, teniendo en cuenta todos estos antecedentes de que se trata de evaluaciones, mediciones respetadas, digamos, por todo el mundo académico, bueno, es realmente muy fuerte. Ahora, en febrero yo creo que vamos a superar el 57%. ¿Por qué motivo? Porque en febrero los jubilados no tuvieron ningún aumento. Los ingresos de la población estuvieron más o menos estancados. Y en febrero vamos a tener nuevamente una inflación, no sé, 18, 19, 20%, no sabemos porque estamos a mitad de mes. Está siendo pero optimista. Con el aumento, ¿cómo? Es que está siendo optimista. No, trato de ser, digamos, cauto, porque no hace falta que le agregue más combustible a la nafta. Con lo que estoy diciendo ya es terrible, teniendo en cuenta el aumento del precio del transporte público de pasajeros,
toda una serie de aumentos de la electricidad, se viene el aumento de la luz, un aumento muy fuerte. El inicio también del ciclo lectivo. El inicio, claro, que va a repercutir seguramente muchísimo más en marzo, pero quiero señalar, sin querer tirar un número que alguien podría decir, uy, qué exagerado, Ismael, con el dato de febrero, basta ser prudente y moderado con la estimación de la inflación de febrero para decir que la pobreza de este 57%, ojo, estamos hablando de un salto de casi unos 10 puntos en tan solo 2 meses. 10 puntos para el total del país son 4.700.000 nuevos pobres. Ahora uno se pregunta, ¿de dónde vienen estos nuevos pobres? Y bueno, vienen de la clase media asalariada, de la clase media profesional. Los que ya estaban pobres seguramente cayeron en la indigencia, por eso también hay un aumento muy fuerte de la indigencia. Esto que vos señalás, 7 millones de personas que viven en hogares indigentes, significa que no tienen los ingresos suficientes para comprar los alimentos básicos para llegar a fin de mes. Entonces no nos sorprende los problemas que hay en los comedores populares, en los comedores... A los cuales también se les recortó la asistencia. Lógico. Y además está el hecho de que más gente está concurriendo a esos comedores justamente por esta disparada tan grande de la indigencia y de la pobreza, ¿no? Y las perspectivas hacia adelante no son buenas porque, vuelvo a señalar, tenemos ya un pronóstico de inflación alta en febrero, vamos a tener una inflación muy alta también en marzo, más aún con el reinicio de las clases y los útiles escolares, el propio aumento del precio de la carne ahora en febrero, el aumento del precio del pollo también en febrero, que son dos rubros que tienen una gran incidencia en la medición de inflación. Es decir, pesan mucho, la ponderación de esos dos rubros pesa muchísimo en el dato de inflación. Si le agregamos 5, 6 o 7 puntos por el aumento del precio del transporte y le agregamos otro tanto por el aumento que puede haber en la electricidad, porque ha habido sumas muy importantes, inclusive para aquellos que tienen la tarifa subsidiada, por eso 18-20% es un cálculo moderado, pero basta con un cálculo moderado para que la tasa de pobreza vuelva a pegar un nuevo estirón en febrero, con lo cual estamos seguramente en febrero superando los niveles de pobreza que se alcanzaron con el derrumbe de la convertibilidad allí en el 2001-2002. Ismael, Mariela López Brown lo saluda. Usted dice que tenemos un panorama al menos desolador para el mes próximo, pero si hablamos de lo que el propio presidente anunció, que dice que en marzo y en abril va a ser como que vamos a tocar fondo supuestamente y que después de ahí viene el repunte, entonces para marzo y abril, ¿de qué estamos hablando? No sé, ¿a qué nivel vamos a llegar de pobreza? Bueno, ahí viene el tema. El presidente dice sí que después viene el repunte. Ahora, por ahora no se ve ningún repunte. ¿Por qué motivo? En primer lugar, hay una caída muy fuerte de la actividad económica. Argentina está en una fuerte recesión, una alta inflación. ¿Esa recesión qué significa? Para que la gente lo pueda entender. Menor actividad económica, muchas empresas cortaron las horas extras, muchas empresas llamaron al personal y le dijeron, muchachos, tenemos que aplicar sus pensiones. En otro lado, llamaron a la gente y le dijeron, miren, tener que gente porque no estamos teniendo los niveles de actividad y de ventas que podríamos haber tenido en otro periodo cuando esa dotación de personal estaba, digamos, trabajando pleno. En la construcción prepararon obras que ya estaban en desarrollo. Basta circular por las rutas nacionales para ver máquinas paradas
obras a mitad de camino, digamos, a mitad de ejecución, con arena, alquitrán en los costados, deteriorándose porque no hay presupuesto para esos trabajos. Y al mismo tiempo el gobierno está contento porque dice que en enero se alcanzó superávit fiscal, pero si uno mira bien los números, evidentemente están totalmente maquillados. Es decir, ¿por qué están maquillados? Porque además de haber bajado el gasto en jubilaciones, las transferencias a las provincias y las transferencias a las universidades, etcétera, ahí pisó algunos gastos que igualmente va a tener que realizar, o sea, lo que no gastó en enero, lo va a tener que gastar en febrero, lo va a tener que gastar en marzo, y por lo tanto, este supuesto número positivo para el gobierno de enero no va a ser sostenible ni en febrero, ni en marzo, ni en los próximos meses. Pero además, Ismael, me parece que más allá de que la gente no puede llegar a fin de mes con esta circunstancia, que no le alcanza lo que cobra el sueldo, también está el temor a quedarse sin trabajo, porque hay muchas pymes que a raíz de estos aumentos de luz, de gas, de impuestos... Es lo que acabo de explicar. Claro. Es lo que acabo de explicar. Sí. Los niveles de empleo están cayendo, vamos a esperar la medición que haga el INDEC, y seguramente va a estar dando un aumento de la tasa de desempleo. Y al mismo tiempo quizá lo que se llama un menor nivel de actividad o una caída de la tasa de actividad, que significa que hay gente que ya directamente abandona la búsqueda de empleo porque las posibilidades de conseguir algún empleo, inclusive informal, lo que mal llamamos el empleo negro, ese debe estar retrocediendo también, porque ese es mucho más fácil de despedir, de cortar por parte de las patronales que alguien que está registrado. Por lo tanto, en ese sector, que es el sector más pobre, seguramente la pérdida de empleo va a ser muy superior a aquellos que están registrados. Ismael, muchísimas gracias. Por supuesto, nos vamos a quedar con este tema. Buenas tardes a todos. Abrazo grande. Bueno, 57% la pobreza, el número más alto desde el año 2004. Más tarde vamos a seguir analizando con Guido Agostinelli toda la economía. ¿Qué pasó con